Una capacidad que tiene el ser humano, creo yo, tenaz, es la capacidad que tiene de recordar. O sea, podemos sacar información de nuestra mente de una manera tenaz. Por decirlo así, nuestra memoria RAM es impresionante. ¿Por qué? Porque podemos extraer información, ya sea para pruebas en exámenes, en cantidad de cosas. Pero a veces también esa capacidad tan impresionante que tenemos de recordar, la usamos para recordar cosas que deberíamos haber olvidado hace mucho tiempo. Y nos olvidamos, por decirlo así, de cosas que sí deberíamos recordar. Hace un momento escribía en un texto que nos olvidamos con facilidad de aquello que debemos recordar. Y en el libro de Crónicas habla de que Dios se acuerda, o que nosotros debemos acordarnos más bien del pacto que Dios hizo con nosotros por 1000 generaciones. Por 1000 generaciones. No hemos llegado ni siquiera a la mitad de esas generaciones. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en acordarnos de las cosas que nos dañaron, de las cosas que nos hacen daño, de las cosas que producen tristeza, amargura, desolación, cantidad de cosas en nuestro corazón? ¿Por qué no empezamos a recordar más bien lo que verdaderamente puede hacernos feliz? Hay recuerdos buenos en tu mente, hay recuerdos buenos en tu corazón. Debes extraer esos recuerdos. Hace un tiempo veía un capítulo, para aquellos que de pronto vieron alguna vez El Chavo del Ocho, y él decía que nosotros tenemos que aprender a ahorrar, pero a veces hay cosas que no debemos ahorrar. Y el profesor Girafales le decía, ¿cómo así que no debemos ahorrar? Entonces él le decía, claro, nosotros no debemos ahorrar de pronto basura. Y el profesor le decía, ¿y qué es la basura que tú dices que no debemos ahorrar? Por ejemplo, si un niño me pegó, yo no puedo ahorrar ese rencor, porque ese rencor me va a herir a mí. Y de ahí se desprendió un capítulo impresionante, muy bonito. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este momento. Tenemos que aprender a recordar, sí, pero las cosas que nos nutren, las cosas que verdaderamente nos llenan. ¿Y por qué no? La palabra de Dios. Dios está interesado en bendecirnos más de lo que nosotros creemos, más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero si no hay palabra de Dios en nuestro corazón, ¿cómo la vamos a recordar? Yo he sido reiterativo en esto, de que la palabra de Dios es un testamento, un testamento ratificado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo hace vigente al día de hoy para nosotros. Pero si nosotros no tenemos ese testamento en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿cómo lo vamos a recordar? Y peor aún, ¿cómo lo vamos a reclamar? ¿Cuál es el mensaje que tengo para ti el día de hoy? Dejemos de recordar las cosas que debimos haber olvidado y empecemos a recordar las cosas que verdaderamente nos pueden ayudar para la vida diaria. Recordando que el plan que Dios tiene para nosotros es un plan de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Recordar, por ejemplo, que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, así como diariamente prospera nuestra alma. Que Dios ha puesto delante de nosotros una mesa aderezada con todos los bienes que podemos imaginar para la vida diaria. Que Dios es el que trae sanidad y medicina para nuestro cuerpo. Que Dios bendice nuestra heredad y el fruto de nuestro vientre. Que Dios bendice el fruto de nuestras manos, porque hemos sido justificados. Eso deberíamos empezar a recordar y vamos a poder ver de parte de Dios unos milagros impresionantes. Todo lo que Él tiene preparado va a empezar a suceder. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda lo siguiente. Empecemos a recordar las cosas que debemos recordar para que nos nutran y olvidemos aquellas que nos hacen daño. Te bendigo en el nombre de Jesús.